Así que comienza la grabación y el ejercicio 1. Y estamos viendo si alguien tiene ganas de leer. Ya yo me lo juego. Dale, Liz. Hasta la A, por favor. Eh, ya. Pepe quería recordar viejos tiempos e instaló el clásico juego Preguntados. Este consiste en responder preguntas de cuatro alternativas relacionadas a distintas temáticas. En este momento, a Pepe le queda responder tres preguntas correctamente para ganar. Estas preguntas serán de las siguientes temáticas secuencialmente: ciencia, entretenimiento e historia. Pepe sabe mucho de cultura pop, pero no es tan estudioso, por lo que su probabilidad de acertar en la pregunta de entretenimiento es de 3/4, y su probabilidad de acertar en las otras categorías es 1/4. Responde completamente al azar. Si Pepe se equivoca en alguna pregunta, no puede contestar las que siguen. Pierde inmediatamente. Considere X como el número de preguntas que Pepe responde correctamente. ¿Cuál es el rango de X? Ya, muchas gracias, Luis. Bueno, ¿se entendió el problema? No sé si habían jugado o preguntado alguna vez. Pero, claro, pues era un juego que estuvo bien de moda hace un tiempo. A ver si me funciona el lapicito. Ya, entonces lo que vamos a hacer primero es la parte A. Pero antes de eso, quizá como un... Habíamos preguntado, era un buen juego. Eh, no sé, como tenemos este mini repaso, que alguien me diga muy rápido como qué es lo que entienden por variable aleatoria. Así como dicho de la forma que se le ocurra. No es necesario que sea la definición exacta, pero como para después ver lo que es el rango. No sé si alguien se acuerda de las clases, lo que le habrá dicho el profe Charles. En Santiago no te escucha, ahí parece. Eh, Quizá tenéis mano el micrófono. Pucha, parece que Santiago quería hablar, pero no. Bueno, si quieres puede hablar por el chat igual. ¿Alguien más, no sé, tiene alguna idea de la aleatoria? Ya, bueno. La idea como básica de la aleatoria es que tenemos una función. O sea, hasta este rato estamos viendo probabilidades, eventos y cómo esos eventos de un espacio muestral se asocian a probabilidades. Pero estos eventos podrían ser cualquier cosa. Por ejemplo, sacar una cara de un sello. Un sello en una cara, que agarrar una bolita roja de una urna. Y la gracia de la variable aleatoria es que vamos a asignar números reales a esos eventos que podrían ser cualquier cosa. Para tener un margen de trabajo dentro del espacio de todas las cosas que nos brindan los números reales. Entonces, por ejemplo, si yo tiro dos monedas, bueno, puede ser cara a cara, sello, cara, sello, cara, pero mi variable aleatoria puede ser número de caras. Y eso es un número, y yo le aplico una función que en el fondo al evento cara a cara, no sé, yo sé que eso me va a dar si estoy viendo el número de cara, un 2. Y el sello cara me va a dar un 1 y el sello me va a dar un 0. Y esto es simplemente definición de función, que creo que se ve dentro del cálculo, y es un margen como para trabajar. Y luego lo que el rango, que se podría dejar este ejemplo. Y lo que es el rango de una variable aleatoria simplemente es el set de posibles valores que puede tomar. O sea, en este caso de la moneda, súper sencillo, sería el 0, el 1 y el 2. Porque son el como set de posibilidades que tiene. Oye, la variable aleatoria es como el evento, po, ¿no? La variable aleatoria es una función sobre el evento. Ah, ya, dale. Bueno, Eh, claro, entonces, como que, claro, casi que uno lo podría pensar como que el evento, pero como que el estricto rigor es como esa como función, ¿cachai? Esa es la definición. De hecho, le dejo un resumen, no sé, si descargan el auxiliar, tiene como todas las definiciones, por si los quieren echar un ojo. Eh, Eso. Ya, entonces, en este caso, nuestras funciones, agarramos las preguntas que responde y lo que nos importa es el número de preguntas correctas. Entonces, acá la primera pregunta es: ¿cuál es el rango de esta variable aleatoria del número de preguntas correctas? Bueno, repitiendo el ejercicio, quizás Juan responde tres preguntas. Si se equivoca en una, no puede seguir respondiendo. ¿Cuáles son los posibles valores que podría tomar esta variable aleatoria? ¿Alguien que se la quiera jugar? ¿Cuál sería el rango de X que se escribe así? ¿Sí? 0, 1, 2 y 3. Ya, muy bien. Entonces ahí, como dijo Rodrigo, creo, esto es simplemente 0, 1, 2 y 3, porque son los posibles valores que puede tomar. Y ahora viene la parte como más útil quizá de las variables aleatorias, porque yo, por ejemplo, esto del rango ni siquiera me acordaba tanto, pero igual es importante. Es un bonito. Bueno, la pregunta B es, encuentre la función de probabilidad. Se me olvidó incluso que significaba PMF, es probabil... no sé,
No me acuerdo de la sigla exactamente, pero es la función de probabilidad. No sé cómo el PMF, cómo le llama el profe en clase. Busquémoslo, porque a mí se me acaba de olvidar. La función de masa de probabilidad, está en inglés. Probability mass function. Ya, entonces tenemos que encontrar la función de probabilidad de X. No sé si alguien se acuerda más o menos qué era la función de probabilidad. La función de masa de probabilidad. Era como la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto X. Claro, muy bien. Entonces esto simplemente es que yo tengo la probabilidad de que mi X sea igual a algún valor. Y lo importante acá es que para los X pertenecientes al rango que acabamos de definir, esta cuestión va... Ay, ¿qué pasó ahí? Spoiler. Esta cuestión va a ser mayor a 0. ¿Ya? Como que si es un valor posible, entonces tiene que tener una probabilidad positiva. Y si es que un valor fuera del rango, podemos decir incluso que probabilidad de que X sea igual a un X, donde X no pertenece al rango, esto es 0. O sea, la probabilidad de que sean 4 preguntas correctas y sabemos que el rango es 0, 1, 2 y 3, es 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es definir la función de masa de probabilidad y eso tiene que ser para todos los valores del rango. Entonces lo que vamos a hacer simplemente acá, súper como, bueno, acá dejé el ejemplo para que lo revisemos con el problema más claro. Hice unos dibujitos bien feos. Es buscar cada probabilidad de cada uno de los valores del rango. Entonces tenemos nuestra función de masa de probabilidad. Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente... Bueno, esto lo voy a anotar una vez así. En el fondo como que Px de 0 significa la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Ya? Y también vamos a buscar la probabilidad de que sea igual a 1. La probabilidad de que x sea igual a 2. Y la probabilidad de que x sea igual a 3. Y con eso vamos a tener definida nuestra función de masa de probabilidad. Porque esos son los valores que nos importa saber qué probabilidad tiene. Entonces, quizá para los que no entendieron el problema o no que pescaron cuando estábamos leyendo el enunciado, es básicamente que Pepe se llama, tiene una probabilidad de acierto en cada categoría de este juego preguntados. Él sabe más de cultura pop, entonces acá tiene un 3/4 de achuntarle y en otro solo un cuarto. Y va respondiendo, responde ciencia, y si responde bien pasa a responder entretenimiento, y si responde bien pasa a responder historia. Y si responde mal, por ejemplo, en entretenimiento, se queda ahí, perdió y respondió solo una correcta. Entonces, la pregunta del millón, o con la que vamos a partir, es ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? O sea, de que Pepe no responda a ninguna pregunta correcta. Sería 3/4, ¿no? Claro, sería 3/4. O sea, es simplemente que Pepe llega, primera pregunta, y 3/4 no respondió bien, y se va del juego. Y ya lo que pasa después no importa porque se fue. Entonces, eso va a ser 3/4. Muy bien ahí, Santiago. Ya. Y ahora la de 1 también me gustaría, no sé si a alguien se le ocurre, como la probabilidad de que x sea igual a 1, que en el fondo significa respondió bien ciencia y después se equivocó. Un cuarto al cuadrado, ¿Por qué un cuarto al cuadrado? porque ahí multiplicáis el un cuarto de chuntarle por un cuarto de equivocarse en la siguiente. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces en el fondo es, en la primera responde bien y en la segunda responde mal. Entonces están ocurriendo esos dos eventos, un cuarto por un cuarto. Entonces esto va a ser un cuarto, un cuarto por un cuarto. Luego, ya, la probabilidad de x es que sea igual a 2. Misma idea, pero si alguien la dice también, bacán. No es alguien que no haya participado. Un cuarto por 3/4 por 3/4. Ya, muy bien. Entonces un cuarto por 3/4. Por 3/4. Misma idea que antes. O sea, responde bien, responde bien, responde mal. Y de que tenga todo bueno, ya esa la voy a hacer yo, me toca a mí. Que también es una de las más fáciles, que es que responda bien todo. O sea, un cuarto por 3/4 por un cuarto. Y por acá pongo un cuarto. Esto igual. Por 3/4 por 3/4. Y eso ahí tengo definida mi función de masa de probabilidad. Porque definí la probabilidad de que x sea igual. ¿Sí? No, perdón. Es un cuarto al final, ¿o no? Porque arriba sale. Ah, sí, yo me equivoqué ahí. Eso fue. Sí, Gracias. sí. Muchas gracias también ahí, Sofía. Sí, me corrí yo. Bueno, y en el fondo ahí tenemos definidas las probabilidades de todos estos valores del rango de x. Ahora voy a hacer un pequeño arreglo como para que queden todo igual, porque después nos va a servir para
para los próximos ejercicios lo voy a dejar todo como en función de 64, ¿ya? Que no sé si me salga. Esto es 464, esto es 964 y esto es 364. Bueno, y acá también hay algo importante cuando definan sus funciones de masa de probabilidad que les puede servir como para verificar en un control, que es que si yo sumo las px, ay, qué feo. Si yo sumo los px de todos los x pertenecientes al rango de x, ¿cuánto me tiene que dar eso? ¿A qué se le ocurre? 1. 1. 1, claro. Si sumo todas las probabilidades de todas las posibilidades que tiene x, tiene que sumar 1 porque tiene que completar. Estamos en el fondo usando todo el espacio muestral. Entonces acá podemos verificar, pues 48 más 4, 52, más 9, 61, más 3, 64. Entonces estamos bien. O sea, ahí verificamos que no nos equivocamos con nuestros cálculos ahí bien manuales. Entonces todo bien hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Me detienen nomás si es que tienen alguna pregunta. Bueno, y ahora la pregunta C nos dice calcule la esperanza de x. Entonces acá de nuevo aprovecho de preguntar como si alguien sabe qué era la esperanza, al menos la idea intuitiva. O cómo lo calcularían incluso, si es que se la quieren jugar al tiro. Es como la suma de los eventos por su probabilidad, ¿o no? Claro, muy cerca. ¿A qué te refieres con la suma de los eventos? Quizá. Como el evento A por la probabilidad de que ocurra A. Ya, sí, muy bien. Acá lo importante de la distinción es que ya, el evento era como nuestra parte como del espacio muestral. Acá lo que importa es que nuestra suma va a ser sobre el valor que toma la variable aleatoria, para que tengan sentido numérico en el fondo. O sea, yo estoy sumando sobre los x pertenecientes al rango de x. O sea, estoy sumando en los outcomes posibles de esa función. ¿Cachai? Si yo tiro, no sé, volviendo al ejemplo de las caras, si yo tiro 2 caras, yo no multiplico cara a cara por 1, por un medio, no sé, pues. Yo multiplico 2 por la probabilidad de que hayan salido 2 caras. ¿Se cacha? Como que es el resultado numérico. Y bueno, esta expresión de acá, pues la tenía anotada. Y no quería mostrársela antes. Pero en el fondo esto. Es simplemente la suma de x por su función de masa de probabilidad para todos los valores en el rango de x. Esto en verdad es muy parecido como a la idea que quizás podrían tener del colegio, no sé, el promedio en el fondo. Es como una especie de promedio ponderado. Esa es como la intuición. O sea, yo cada valor lo multiplico por la probabilidad de que aparezca. Entonces es como una especie de promedio ponderado, se lo pueden pensar. Eso es más intuitivo, no es exactamente eso, pero es para tener una idea. Entonces acá lo que hacemos simplemente es reemplazar con los valores que tenemos anteriormente. Entonces nosotros escribimos esperanza de x. Y acá es la suma. Entonces simplemente agarramos todos estos términos de acá. Este x igual 0, 1, 2, 3. Y los sumamos multiplicados por su probabilidad. Entonces esto va a ser ya, el de 0 por probabilidad de que x sea igual a 0. Más 1 por probabilidad de que x sea igual a 1. Más 2 por probabilidad de que x sea igual a 2. Más 3 por probabilidad de que x sea igual a 3. Y esto yo de nuevo reemplazo. Y esto me va a quedar 0. No me importa cuánto da porque 0 por algo es 0. Esto me va a quedar 464. Acá igual me pueden... Alguien si ve algún error me avisa. Después 9 por... 2 por 9 es 64. Esto es 18 partido 64. Y luego 3 por 3, 64. 64 avos quizá. Es 9 partido 64. Ya, creo que eso está bien. Y luego nosotros sumamos todo. Acá vamos a sacar los resultados numéricos como para... Siempre igual es bueno... No sé, por ejemplo, en una prueba podríamos estar como si hay que dejar es pesado. Y en general creo que si te dan datos numéricos, la gracia es hacerlo, como resolverlo para tener la intuición de en verdad qué número es. O sea, la gracia de esto, si no lo hacemos de forma genérica, es tener una idea de cuál efectivamente es la esperanza. Como que no nos dice mucho si no lo resolvemos como hasta el final. Y esto quizá me equivoqué, pero es 31. Ay. Espérenme, se me echó a perder el lápiz. Y esto es 31 partido 64. Y a ver, y quizá le eché una mirada a mis apuntes para ver si lo hice bien. Por si acaso. Sí, eso me había dado. Ya que esto es como muy parecido, es como que con Cueva responde media pregunta bien. Eso es como un poco la idea. O sea, en el fondo a Pepe, perdón, le va muy mal en el juego.
Como que no tiene mucha chance de ganar, podríamos pensar con esto. Eso, ¿alguna duda hasta acá? Con eso ya está lista la parte C. Digamos ese valor y está bien. Pablo, ¿Sí? yo puedo tener una esperanza que quede como fuera así como sería como mi rango o mi función de masa de probabilidad, o si me da algo así que lo hice mal. No, la suma siempre es sobre los valores que puede tomar. Es que en el fondo, si tú sumáis sobre un valor que no estuviera en el rango, tú sabes que la probabilidad es cero. Entonces, como que está ahí como sumando algo, da lo mismo que multiplicado por cero y da lo mismo. O sea, no. Yo decía, ponte tú, si esa suma nos daba como 65, 64, da como que eso es que lo hice mal al final. Ah, no, eso está bien. Esto es esperanza, eso es importante. No tiene nada que ver con la probabilidad. Podría haber dado perfectamente. Más de 3 no, porque tu máximo resultado es 3, pero esto es el número. De hecho, podríamos ponerlo acá. Esto es el número de preguntas correctas esperadas, ¿cachai? En el, Ya. en el fondo Ya, significa cuando Juan, antes se llamaba Juan y le cambié Pepe porque sí, y ahora me confundo. Cuando Pepe juega el juego, como su valor esperado es responder media pregunta bien, ¿cachai? Ya, Y la intuición quizás es como si, ya, esto es como más como de simulación, no sé, pero si Pepe jugara el juego 1 millón de veces y le sacáis el promedio de esas veces, en teoría te debería dar 31,64 hago. Eso lo van a ver un poco más adelante, pero es como un spoiler como de la intuición frecuentista. Ya, te cacho. Gracias, Ya. Pablo. Y después viene la varianza. Nos piden calcular la varianza. Ya ni siquiera le damos la pregunta porque eso era lo que decía. Y acá la varianza. Ya, Oye, quizá no- Pablo, ¿Sí? em, la esperanza, por ejemplo, en otro caso, por ejemplo, que ver si las respuestas son correctas o incorrectas, podría dar un número negativo, como negativo indica que vaya a tener más buenas que malas, alguna vez. O sea, no, algo así. Depende. Sí, no. Depende totalmente de tu variable aleatoria, po. Por ejemplo, tu variable aleatoria podría ser. eh, claro, podría ser algo así como la suma de las preguntas buenas menos las preguntas malas. Algo así. Como tú defines tu variable aleatoria al final, pues acá nosotros dijimos el número de preguntas correctas, pero podría haber sido. Es que acá no se me ocurre otra. Pero podría haber sido como. No sé, pues imagínate que claro, fuera una prueba en que no pierdes cuando tenía una mala, que respondís todo y podría ser las correctas menos la incorrecta. Eso podría ser tu variable aleatoria. Y ahí se podría tener números negativos perfectamente. ¿Se cacha? Ah, ya, dale. Sí. Como Sí, que, pero, Pablo, mi esperanza nunca puede estar como fuera de mi rango, ¿no es cierto? eh, claro, como que el máximo del rango y el mínimo en el rango, tu esperanza está acotada por eso. Como por un. Yo creo que lo podía hasta demostrar. Como con desigualdad y cálculo. Debería poder demostrar que no puede estar como. No puede ser menor al mínimo de tu rango ni mayor al máximo de tu rango. Ya te cacho. Gracias, Pablo. Eh, claro. Pero eso es por un tema como de desigualdades. O sea, lo estoy diciendo, pero estoy casi seguro que si uno lo escribe lo podría llegar a demostrar. Ya, luego entonces tenemos nuestra varianza ya. La varianza en el fondo es como una especie de medida de dispersión de los datos. Creo que como en el colegio quizás se veía como la desviación estándar. Es como un poco esa idea. Y esta es la fórmula con la que sacamos la varianza. Eso lo vieron en clase, así que no me voy a tener mucho en la intuición ni demostración ni nada. Pero con esto lo sacamos. Entonces, mi pregunta acá es, ¿cuáles de estos dos términos como que ya lo tenemos, ya lo conocemos? El de la El derecha. que está- Claro, el de la derecha lo conocemos, ¿y el de la izquierda? No. No. Ya, entonces el de la derecha lo conocemos, no nos preocupemos, el de la izquierda no lo conocemos. ¿Cómo calculamos el término de la izquierda? ¿Cómo calculamos este valor de acá? Pablo, eso cuando tengo como x al cuadrado, ¿significa como que todos mis valores de mi rango serían al cuadrado o es algo distinto? Sí, eso mismo es. Ah, ya, bueno. Eso mismo es. Gracias. En el fondo, ya ahí quizá aprovechemos la intervención de Santiago, en el fondo es como, lo voy a hacer muy así a la mala, pero es como que yo reemplazara todos estos valores de acá, incluso la probabilidad, porque es una función es como una función sobre mi variable aleatoria, yo lo reemplazo por el cuadrado. Ay, qué horrible. Es como que yo agarro esto, ya, esto sigue siendo 0, esto es 1, esto es 4 y esto es 9. Y ahí mis probabilidades se mantienen igual. O sea, la probabilidad de que salga 9, que es 3 al cuadrado, va a ser 3,64. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo podría entonces calcular la esperanza de x al cuadrado? Que es como el valor que no tengo.
Y Pablo, no aparecen como, es que me confundí ahí un poco porque ponte tú en mi rango, ya elevo todo al cuadrado, pero no aparece ponte tú, no sé, pues elevo 1, me quedaría como si elevo todo al cuadrado, me quedaría como 0, 1, 4 y 9, ¿no es cierto? Pero no aparecen como cositos entre medio que pueden tomar, así como que respondo 3 preguntas bien, o, No, o como que esa claro, opción no la tengo. claro, como que, mira, en el fondo podríamos hacer incluso esto, como, es como otro approach de la cuestión, una forma de hacer funciones, pero incluso podríamos hacer esto, como definir una nueva variable aleatoria que fuera número de preguntas que respondo, número de preguntas correctas, al cuadrado. Como que esa podría ser mi nueva variable aleatoria. Ah, ya, Y ya, ya te cacho. y eso es simplemente agarrar los eventos originales y solamente que cuento el número de preguntas correctas y le elevo al cuadrado. Y ese va a ser el valor que reporto. Y podría ser cualquier función. Podría ser la raíz, podría ser e elevado a la cantidad de preguntas que respondo por el seno de las preguntas que respondo. Porque sí, porque se me ocurrió y eso es válido. Y es una... Quizá no tiene ningún sentido práctico, pero uno puede agarrar ese valor y aplicarle cualquier función. Ya, ya, ahora sí te cacho. Gracias por... Ya. Entonces incluso con esto como que nos puede salir, ¿ya? Esta es un approach y quizá lo podemos hacer así, que en el fondo yo estoy definiendo esta nueva variable aleatoria y yo sé que es p de i igual x. No, perdón, podría ser como p de i, ya bueno, quizá podríamos incluso definir el rango. Como el rango de i va a ser 0, 1, 4 y 9. Y yo puedo decir que p i de 0 es igual a p de x de 0. Pi de 1 es igual a p de x de 1. Es una forma de hacer el ejercicio, ¿ya? P de i de 4 es igual a p de x de 2. Y pi de 9 es igual a p de x de 3. En el fondo como que ya conozco, como a partir de la parte anterior que hicimos, ya conozco como todas las probabilidades de i. Porque lo único que estoy cambiando es como el valor que reporto, pero las probabilidades se mantienen. Entonces una forma de resolver esto simplemente podría ser como con esta variable auxiliar. Y lo voy a hacer así para que en la próxima veamos como la otra forma de hacerlo, que es más compacta. Que en el fondo va a ser simplemente poner e de esperanza de i y va a ser, bueno, la suma de los i pertenecientes al rango de i por probabilidad de i igual i. Esto es como, quizá queda muy feo. En general se hace la distinción de que i es como la variable aleatoria, como la mayúscula es la variable aleatoria, y este como número chiquitito es los valores que toma. Es como el número así como discreto, así como el 3, el 2, el 1. A mí me queda muy mal diferenciado porque mi letra es fea, pero eso, po. Ya, como para que cachen la diferencia. Yo lo estoy tratando de hacer, pero ahí está. Ya, entonces, esto sería simplemente entonces 0 por p de i igual 0 Pablo, más. ¿Sí? ¿hay algún caso en que yo modifique mi variable aleatoria como lo hicimos ahora, que termine como modificando la probabilidad de mi cuestión de masa? ¿O en general no, nunca afecta las probabilidades? Es que mira, en discreta te diría que siempre es como bien intuitivo, como si tú tienes la distribución original, es más o menos fácil conseguir la distribución de una función porque es como ver... Ah, no, sí, podría haber. Perdón, estoy puro leseando. Por ejemplo, imagínate una función en que fuera... pucha, un ejemplo súper burdo, pero multiplico todo por 0. O sea, mi variable aleatoria... No, ni siquiera. Quizá el 0 lo mapeo a 0 y el 1 también lo mapeo a 0. No sé con qué función, da lo mismo. Pero yo podría tener una función en que dos valores del original sean el mismo en la nueva. ¿Cachai? Y en ese caso, como que esta probabilidad de 0, 0 es la suma de las dos originales, ¿cachai? Ya. Y esa entonces tendría como una mayor probabilidad de ocurrir. Quizá un ejemplo muy simple. Imagínate que tu variable aleatoria toma el valor 1 y menos 1. ¿Ya? Da lo mismo elemento, pero esos son los valores que puede tomar. Y yo hago una variable que es eso al cuadrado. Entonces ahí puede tomar solo el valor 1. Y ese valor 1 tiene, no sé, ponen tú que en cada uno de estos vale un medio. Pero ahora que lo leo al cuadrado, este ocurre con probabilidad 1, sí o sí. Porque si yo agarro menos 1 y lo leo al cuadrado también me da 1. Como que igual hay que Ya, tener ojo con eso.
Pero si como, Ya, si como que cada valor de tu variable discreta se va a un valor distinto, como que debería mantenerse esto. Ahora, ya te cacho. después cuando vean variables continuas es como harto más enredado sacar la distribución cuando le agregáis una función. Pero acá es Sí. como pararse en los casos. Ya, entonces sigamos con Gracias esto. por- Si no, no hay problema. Si igual. Ya, y después 9 por P de I igual 9. Y acá yo simplemente reemplazo. Me va a quedar un poco feo. Bueno, esto es 0. Acá vamos con la original, ¿ya? La de x igual 1 era 464. Entonces esto es 464. La de y igual 4, que es la de x igual 2. Acá, acuérdense de eso. Es 10 no, perdón. Pucha, tengo que ir más arriba. Es 964. Entonces es 4 por 964. Y la de y igual 9 es la misma que la de x igual 3. Entonces la voy a buscar acá. 364. Entonces yo acá escribo 9 por 364. Y esto es igual a 4, a ver, 4 más 27 más 36. Y eso es 40, 57 creo. Pero no estoy 100% seguro. A ver, revisemos. ¿Alguien me verifica igual? Parece que me equivoqué. ¿Sume mal? 4. A mí me dio lo mismo. ¿Te dio lo mismo? Ya, Ujú. debe estar bien. Cuando lo hice antes puse 67, así que ahí parece que me confundí. Bueno, igual alguien si lo resuelve y le da otra cosa me avisa, pero confiamos en el juicio de nosotros dos en este momento. Bueno, ya, entonces 57, 64. Ahí igual lo reviso antes de subirlo por si acaso. Y este va a ser entonces igual al valor que estamos buscando también. Eso es lo más importante. Esto va a Mira, ser. me dio 67, no Es 57. Ya, 67. me da 67, sí. Ya. Entonces es 67, ya. Confiamos en mi juicio de cuando hice el auxiliar solito. Porque esto es. Ya podríamos haberlo resuelto más fácil. Ya. 4 más 36 más 27. Claro, sí. Sí, es 67. 40 más 27 es 67. Ahí me guateé. Ya, ahí da 67, 64. Y luego, pucha, acá dejé un poquito de espacio más, pero escribamos la capa. Luego la varianza de x va a ser igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a el valor que acabamos de sacar, o sea 67, 64, menos el que teníamos antes, que era 31, 64, pero al cuadrado. Y no sé si alguien puede calcular este porque no lo saqué. Y este ya, ya está matadoso de sacarlo acá a mano. Y por mientras, si alguien quizás se quiere calcular eso, voy a correr esto un poquito más para abajo para que quede más ordenado. Lo calculó alguien en el chat. Estoy. Bueno. No lo vio nadie en el chat. Bueno, no importa. De ahí por último lo calculo antes de subirlo. Ya, y el último caso, leámoslo acá nomás, para que vamos a leer la descripción. Es que tenemos ahora una especie como de ganancia en el juego. Que un poco, no sé si lo números también, pero en preguntado uno cuando ganaba se llevaba un premio por ganar. Entonces acá vamos a asumir que si Pepe responde todo bien, gana 1280 monedas. Y si Pepe pierde, en cualquier momento, pierde 64 monedas. Entonces la pregunta, bueno, acá nos pedían, desde lo que escribir, pero ¿cuál es la ganancia esperada de Pepe? Y acá un poco quizás de reflexiones, ¿a qué nos referimos con ganancia esperada? O sea, ¿cómo harían este ejercicio? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Alguna idea? Y piensen igual que es un poco parecido a lo que hicimos recién para calcular la esperanza de x cuadrado. Sería como calcular la esperanza, pero ahora como con los valores, con estos valores, como de moneda. Claro. Ah, Ya, sí, muy ¿cuánto? bien. Y ahora vamos a escribir la otra definición que es como para no hacer de esto definir como una variable auxiliar, que es un poco más rápida, que es
cómo calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria. Y eso se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos ya, supongamos que x es nuestra variable aleatoria, entonces le aplicamos una función g. Y esto se va a calcular así, espero que me salga bien. Como los x pertenecientes a r de x. Este x es como un x así como chiquitito. De g de x por la función de masa de probabilidad de x. Entonces, como bien dice Santiago, pues, esta es la otra forma como de intuición más rápida, que simplemente yo hago lo mismo que antes, o sea, calculo mi esperanza, pero en vez de acá poner x, que era el valor que tomaba x, simplemente pongo la función de x. O sea, en este caso tendríamos que definir nuestra función como de ganancia. ¿Se entiende? Bueno, cuando lo hagamos quizá va a quedar más claro. Y para hacerlo incluso más como formal en este caso, podemos definir nuestra función de ganancia. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Es la misma idea que acá. O sea, si gano 1280, entonces esto va a ser igual a 1280 o a menos 64. ¿En qué caso g de x sería igual a 1280? ¿Cómo lo escribo? Esto es como una función por parte. No sé si le suena esta notación. Claro, sería solamente cuando tengo p de x igual 3. Muy parecido. No, quizá no p de x, porque p es la probabilidad. Acá es una función sobre el valor de x. Ah, o x igual a 3, ¿no? Claro, en el fondo de acá yo escribo si x es igual a 3. ¿Y cuándo es igual a menos 64? O sea, para todo el resto. Claro, entonces si x es igual a 0, 1 o 2. ¿Ya? Entonces ahí definí una función. Y acá lo único que hago entonces es agarrar esta cuestión de acá y pongo la esperanza de g de x, que g es como nuestra función de ganancia que acabamos de definir, va a ser, digámoslo al tiro, quizá más fácil partir por el x igual 3, porque es de una. Va a ser 1280 por la probabilidad de que x sea igual a 3, menos 64. ¿Por qué probabilidad? Aquí podríamos poner 1 menos la probabilidad de que sea 3. Bueno, Sí, podría, pero igual esa... No. Ah, bueno, sí, es una forma, porque sí, podría hacerlo así. No lo hagamos así para hacer más como que quede claro como lo que estamos sumando, no. pero si tú justificas bien que como que... como de por qué ese 64 está asociado al complemento de 3, como que podría ser válido. Pero ahora escribámoslo así como en función de los valores en los que pierdo. ¿Cómo podría escribir esto? Bueno, hay dos formas. Una opción es escribirlo como, acá yo, una especie de factorización, podría escribirlo como la suma de x igual 2, más probabilidad de x igual 1, más probabilidad de x igual 0. Y otra forma, que esta es como la única parte del auxiliar en que vamos a ver esto, pero creo que lo vieron en clase, es escribirlo como la función de probabilidad acumulada. O sea, podría escribirlo algo así como probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Ya? Esto incluso se escribe así, como f de x 2. Que es simplemente la suma de todos los valores que puede tomar x hasta 2. O sea, eso. Y acá lo escribimos así porque nos queda mucho más cómodo. Entonces eso. F de x es distribución acumulada, por si le sale otro ejercicio y ahí para que se acuerden. Y entonces esto lo resolvemos. Po. De nuevo vamos a tener que volver a las probabilidades originales. 1280 por la probabilidad de que x sea igual a 3, que es 3 por 3, 64 avos. Entonces esto es 3 partido 64. Menos 64 por... Ahí podemos quizás incluso ocupar la idea del compañero, o sea, como que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la suma de estas tres probabilidades, o es 1 menos esta, como por la intuición que teníamos antes. Entonces en el fondo es 61 partido 64. 48 más 4, 52, más 9, 61, o 64 menos 3. Y eso es 64 por 61 partido 64. Ahí da 121. A ver, veamos. Calculemos. Esto es 20. Lo calculé muy... Porque 1280 partido 64 da 20. Por 3.
Como fueron valores muy elegidos para que diera esto. Y menos 64 que se cancelan. 61. A ver, quizás esto lo podría incluso dejar más claro. Como ya, estos se cancelan. Y este lo podemos simplificar como 20. Entonces queda 20 por 3 menos 61. O su ganancia esperada es menos 1. Y eso. Ahí calculamos. Y lo triste de este ejercicio es que en el valor esperado, Pepe pierde una moneda. O sea, cuando juegue preguntado va a terminar perdiendo una moneda. F por Pepe. Ahí como dijo Gonzalo. Eso, ¿se entiende entonces? Bueno, ahí la parte de reemplazar no es tan importante. Lo importante es Ah, entender la función. me perdí. ¿Por qué jugamos un menos y no un más? Ah, Ahí me perdí. porque tu función Ah, era un costo por haber perdido. Entonces en la función definimos eso como un menos 64, como que gano 1200 monedas o pierdo 64 monedas. ya, sí, me comí el menos, ahí está. Gracias por... Sí, no hay problema. En el fondo como que es quizá como en estricto rigor, esto es un más menos, como que está ahí una sumatoria, pero como en la función da negativo, te queda menos ese valor. Ya, y ahora pasemos al otro ejercicio porque estamos un poquito justo de tiempo para que alcancemos. Si alguien tiene una duda, igual me puede detener, no sé. ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Prefieren que vaya más rápido para...? Sí, está bien. Ya. ¿Eso fue un sí más rápido o sí se entiende? No, sí está bien. Ah, ya, gracias. Bueno, pasamos al ejercicio 2. ¿Algún voluntario o voluntaria para leer? ¿Nadie quiere? No. Qué triste. Ya, yo creo, Pablo. Ya, gracias. Dale hasta Se la. lanza se lanza un dado equilibrado con n caras enumeradas de 1 a n y se anota el resultado obtenido. El procedimiento se repite hasta que se obtiene un resultado que ya se anotó en algún lanzamiento previo. Sea x la variable aleatoria que denota la cantidad total de lanzamientos. A, ¿cuál es el rango de x? Ya. Entonces, ¿se entiende el ejercicio? Quizá este es un set un poquito más elaborado que el anterior. Entonces, rango de x. Bueno, ya, la idea del ejercicio un poco es que ya, imagínense que el dado tuviera, nos dicen n caras, pero imaginemos que tiene 6. Entonces yo tiro el dado, sale un 1, un lanzamiento y no se repitió ningún número hasta ahora, entonces sigo tirando. Después tiro otro y sale un 3. De nuevo no se repite nada. Tiro otro número y sale un 4, no se repitió nada, tiro otro y sale un 3. O se repitió 1, saca el experimento, cuento la cantidad de lanzamientos, 1, 2, 3, 4, 4 lanzamientos. Y esa es la idea. Entonces, después de ese ejemplo súper sencillo, ¿cuáles son el rango de x? O sea, ¿cuáles son todos los valores posibles que pueden pasar antes de que se repita un número en un dado de n caras? Lo dejo, no sé, un minuto si alguien lo quiere pensar, a ver si a alguien se le ocurre. De 1 a n más 1. ¿Ya? Estáis muy cerca. Uh, Puede, Dos. claro, de 2. ¿Puede repetirse un lanzamiento en el primer lanzamiento? Ah, sí. Claro, no se puede porque no tenéis nada con qué comparar. Entonces es de 2 a n más 1. Entonces esto es de 2, 3, 4, hasta n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque puede ser que justo los n primeros lanzamientos fueron todos distintos, pero ya en el n más 1 sí o sí se repite con alguno. ¿Ya? ¿Se entiende el setting del experimento? Bueno, esperemos que sí. Y ahora vamos a pasar a la parte B, que es como un ejemplo muy sencillo, y la C es como quizá lo más difícil de este auxiliar, como a veces sacar algunas probabilidades. Ya, lo primero es que nos dicen sacar la función de masa de probabilidad, la probabilidad del x, con un n igual 2. Y ya quizá alguien puede decir ahí como ya, ¿cómo va a existir un dado de n caras? Entonces yo le puse como, interpretemos que es una moneda ya, una moneda que tiene un 1 y un 2, para no ponernos como... Porque no sé si existe un dado de 2 caras, técnicamente. Entonces eso, pues nos piden buscar su función de probabilidad. Entonces, bueno, quizá acá pongámosle como un x sub 2. No, queda muy feo, ya, filo. Acá pongamos de nuevo, definamos x. Esto es cantidad total de lanzamientos, pero con n igual 2.
¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál sería el rango? Agarramos el mismo que antes, pero ahora sabemos poner nuestro n. Entonces es Oye, Pablo, 2,3. ¿Perdón? ¿Sí? que me queda haciendo como ruido el rango porque nuestra como variable es nuestra cantidad total como de lanzamientos, pero yo podría lanzar como infinitamente, ponte tú, siempre me toca como, me sale 3. Ah, no, es que si te sale un 3 dos veces, se acaba el experimento. Como que tú lo repites Ah, hasta ya, que se repita uno el resultado que salió antes. no, y ahora sí que he hecho, ahora sí que he hecho. Sí, es Gracias. un poco enredado el setting, por eso como que... Sí, pero una vez que le vi el ejercicio ahí como que ya todo sale. Ya, bueno, se entiende entonces por qué es 2,3. Esto imaginemos que es una moneda que sale 0 o 1, ¿ya? Para hacerlo numérico como que se parezca más a un dado. Entonces puede ser, no sé, yo saco un 0 en el primer lanzamiento y después saco un 1 y después sí o sí se repite. ¿Ya? Como que este 1 se repite sí o sí, pongámosle esa anotación. Y si no, puede pasar que salga un 0 y justo después sale un 0. O sale un 1 y justo después sale un 1. Bueno, y no sé si queda claro, pero como que estamos asumiendo que todas las caras son equiprobables, siempre, ¿ya? Entonces, ¿a quién se le ocurre? En este caso, son dos probabilidades que tenemos que sacar nomás. Nuestro P de X va a ser P de que X sea igual a 2 y P de que X sea igual a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que si se repita el número en el segundo lanzamiento? Es como, no sé. Como ya, imagínense que yo tiré esta moneda que numerada o dado de dos caras y saqué un 0. No, ni siquiera, saqué un número. Saqué un número, pongámoslo en incógnita, saqué un número n. ¿Ya? Cualquier cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente número, si es que yo tengo dos opciones, tengo la opción m y la opción... No, ya filo. Imagínense las dos opciones. Pero ¿cuál es la probabilidad de que se repita esa m? Un sexto al ¿Un cuadrado. cuarto o no? Estamos asumiendo que es un lado de dos caras. Es una moneda en el fondo. Como que ¿Un tiene la medio opción por un Un medio? medio. un medio. ¿Por Porque, un medio? ya, porque, podríamos pensar que un medio por un medio. De hecho, un argumento puede ser como ya, quizá... Como en el fondo da lo mismo que número tenga, siempre la probabilidad del siguiente va a ser un medio. Entonces, casi que por probabilidades totales podría llegar a que es un medio. O sea, no sé, la probabilidad de que el primero sea un 0 es un medio, y de que en el segundo se repita es un medio, pero también está la opción de que el primero haya sido un sello y que después se repita. ¿Cachai? Esa es una forma de verlo. Entonces te va a quedar como un medio por un medio, pero tienes que sumarle el otro caso. Y al final igual va a llegar a un medio. La otra forma de verlo es, yo tengo un número fijo, no me importa cuál, y yo solo veo la probabilidad de que se repita en el lanzamiento que viene. Que siempre va a ser un medio, independiente de si es un 0 o un 1, o una cara y un sello si quieren, o un 2 y un... no sé, depende de las alternativas que tenga. ¿Se entiende? ¿O quedó como muy al aire? Yo sí entendí. Y yo me había equivocado. Así. Ah, ya, no hay problema. Sí, igual yo igual había pensado, no sé, pues, o sea, como lo mejor es, me he enredado quizá, pero como hacer el dibujito para ir cachando. En este caso son quizá 3 lanzamientos posibles, así lo hacemos. Bueno, y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean 3 lanzamientos? Ahí no sé quién quiere darle. Pablo, o sea, ¿Sí? como que cada probabilidad como de mi X es independiente, ¿no es cierto? Ponte tú, si tuviera para el caso de n, cada probabilidad sería 1 partido n. No hay como correlación entre probabilidad como de k y k más 1. Como el tiro k. Después vamos a ver el caso genérico. No es 1 partido en n. Ahí está una coincidencia. Pero ahí lo vamos a analizar, tranquilo. En este caso quizás nos está dando eso, pero el siguiente lo vamos a ver. Es un poquito más... Como la gracia de este ejercicio es cachar que a veces puede ser un poquito enredado sacar la función de masa de probabilidad. Ya, bueno, pero la idea del X igual trae un poco lo mismo. O sea, es como la probabilidad de que... como ya... Si en el primero... Que no se repita en el primero es un medio. Como ya, en el primero da lo mismo que salió. La probabilidad de que no se repita en el primero es un medio. Y la probabilidad de que se repita en el tercero es 1. Si es que no se repite en el primero. Entonces me queda un medio por 1. ¿Ya? Y queda un medio. Como que si no se repite en el segundo, se repite en el tercero. Igual pueden hacer este experimento, casi que lo pueden hacer como, no sé, con monedas, pues. Si lo cuentan tirando cara y sello, pueden cachar más o menos como por qué un medio. Como ahí como que analizan todos los casos.
Ya, quizá ahora que como un poco más... Ahora vamos a revisar el caso genérico, que ese como que quizá los ayude. Igual les recomiendo dejarlo pensando, porque es un poco como... La gracia del ejercicio es como que nos sirve para construir estas funciones, que a veces pueden ser bien raras. Ya, entonces... Pablo, ¿no era 1 cuando x igual a 3? No, porque tienes que considerar que... O sea, porque tiré como ya tiré como los dos valores. sí, no, Entonces, pero no es una probabilidad como condicionada a que ya tiraste 2. Es como tu probabilidad de que se repita en el tercero tiene incluido el hecho de que no se repitió en el segundo. ¿Cachai? Como que tenéis que pensar, mi probabilidad es que, ya, el primer lanzamiento es lo mismo, porque nunca se repite en el primero. Yo estoy viendo que en el fondo esta es la probabilidad de que se repita un lanzamiento, entonces el primero no afecta. Después de que en el segundo no se repita, es un medio, ¿ya? Porque esto es para que, estoy viendo el caso de x igual 3. ¿Cachai? Que en el fondo es, no se repite en el segundo y luego sí se repite en el tercero. ya. Sí, sí. Incluso podríamos verlo como con todos los casos posibles, como para hacerlo más claro. Ya, podría ser cara, sello. Estoy poniéndolo a la cara porque es más fácil quizá. No, me va a demorar mucho, quizá mucho atado. Pero, pero en el fondo es... También ¿Sí? se puede ver como que la suma de todas esas probabilidades tenía que dar 1. Entonces, Sí. si ya calculamos la primera era un medio, la segunda... Esa es otra forma de verlo. Pero claro, quizás eso no esto ahora es más fácil porque tenemos dos casos. Po. Pero... Bueno, veamos el caso de N, po, mejor. Ahí quizás nos quede más claro y si no... Para intentar terminar también porque me quedan 10 minutos. Y si no, igual me puedo quedar después porque sé que es un ejercicio más o menos como denso. Pero igual sirve harto para practicar porque no siempre es como tan directa la función de probabilidad. Po. Hay como funciones de probabilidad bien raras. Y esta es una de ellas. De hecho, yo, por ejemplo, yo cuando hice este ejercicio no lo saqué al tiro, igual es recomendable, obviamente, esto tomarse un tiempo para pensarlo. Como que si sienten que es muy rápido en el auxiliar porque lo estamos haciendo en este momento y todo en vivo, no se asusten. Pues. La gracia de este ejercicio es como tomarse un tiempo, intentarlo hacer por uno mismo, como agarrar la intuición, hacer dibujitos. O por lo menos eso yo siento que también es bien útil para este tipo de ejercicios. Bueno, ya, entonces, ahora la parte C nos piden cantidad total de lanzamientos. Pero ahora nos dicen con n genérico. Eso decía, ¿verdad? ¿Así lo escribí? Sí, ya, el caso genérico. O sea, ahora el n es incierto. Entonces, bueno, el rango lo habíamos definido antes. Este es el rango genérico. O sea, de 2 a n más 1. Ahora el tema es la probabilidad. Y para ver la probabilidad, lo que vamos a hacer, que yo creo que es la forma más útil, es... bueno, sabemos que la de 0 y la de 1 no valen, partimos de 2. Pero intentemos calcular la de 2, 3 y quizá la de 4. Y ahí como que nos va a quedar como una intuición de cómo generalizar esta función de probabilidad. Entonces pongamos x igual 2, probabilidad de que x sea igual a 3 y probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces partamos por la de x igual 2. ¿Cuál es la probabilidad de que yo en un dado de n caras, en el segundo lanzamiento se repita el número... se termine el experimento en el fondo, que se repita el que tiré en el primero? 1 a la n. 1 partido en n, perdón. Ya, muy bien. ¿Y por qué? Porque si sacamos, solo hay una opción que nos sirve, porque sacamos un número, entonces la probabilidad de sacar ese mismo número es 1 a la n. Ya, muy bien, muy bien. En el fondo, a mí me gusta esa forma de verlo, como yo tengo un número fijo en el primer lanzamiento, que es cualquiera de los n opciones, y en el segundo hay 1 partido n de que se repita. Y ya si quieren poner más quisquillosos, como que esto es como que este número, si quisieran como verlo por probabilidades totales, como que son n opciones, entonces esto es como una suma de 1 partido en n por 1 partido en n y la sumatoria de todos los casos. Pero lo pueden poner al tiro así. Esto es como la intuición quizá como... Si es que a alguien le molesta esto de poner uno como fijo, como que viene de eso. Como de que yo al primero tengo n opciones y sumo todos los casos en que me podría haber salido y luego hay 1 partido n de que se repite esa opción que salió. Y ahí como dijo Agustín creo, el caso de x igual 2 es 1 partido en n. Y ahora el caso de x igual 3. No sé ahí como a quién se le ocurre. Ya tenemos nuestro primero fijo. Vamos por parte quizá. Si queremos que se repita en el tercer lanzamiento, ¿qué tiene que pasar para que no se repita en el segundo? Como con qué probabilidad no se repite en el segundo.
N-1 partido por N. Ya, muy bien. Entonces, n-1 partido en n. Entonces, con eso ya no se repite en el segundo. Y si ahora yo quiero que se repita en el tercero. Y yo Uno sé que no se partido repite en el por segundo. ¿Cuál es la probabilidad? N. Hay Uno alguien partido quería en hablar, N. creo. A ver. ¿Alguien habló? Uno partido en N-1. Uno Eh, partido en N. sí, uno partido en n-1, creo. ¿O no? Me acaba de entrar la duda. Yo quiero que se repita en el tercero, entonces es uno partido en n-1. Me acaba de entrar uno. Espérame, deja revisar porque creo que no es eso. Y ahora como que me... Denme un segundo. Ya, perdón, sí. Sorry, yo mismo se me olvidó, ya. La gracia de este es que tienes dos números que ya salieron, dos números distintos. ¿Ya? Y tú quieres que en el tercer lanzamiento se repita alguno de esos dos. O sea, tú tienes dos opciones. Entonces, 2 partidos por N. ¿O no? Claro, sí, es dos partidos por n. Muy bien. Yo mismo me confundí. Claro, esto no es partido en n-1, porque siguen siendo. Ya, sí, perdón. Yo mismo ahí me confundí, caleta ya. Tú, por ejemplo, tiraste el primer dado con n cara allá y te salió el número 0, no sé. O el 3. Tiraste el segundo y te salió un 5. Luego, para el siguiente dado, sigues teniendo n opciones. Por eso ahí no era n-1, como que yo puse eso y me confundí. Sigues teniendo n opciones, pero hay dos de ellas que son favorables. En el fondo que se está repitiendo el que tiraste antes. Entonces esto es 2 partido por n. Muy bien. Ahí yo mismo me confundí, perdón. Como que me enredé con el n no bajo y no me acordaba bien cómo era. Pero claro, en el fondo, tú tiras el segundo dado, sigues teniendo n opciones disponibles. O sea, perdón, el tercer dado, pero ahora hay dos opciones en las que se repite. Entonces, la probabilidad de que se repita es 2 partido en n. Y se multiplican estas dos de acá. Entonces me va a quedar n-1 partido en n por 2 partido en n. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O alguna duda? Me Entonces dicen... sería como la probabilidad como de que no la chunten en el anterior, más la probabilidad de que la chunten este, algo así. Como, Sí, es una multiplicación, porque piénsalo como un i. En el claro, fondo. perdón, la multiplicación, sí. Sí, claro, en el fondo eso, es como en el... Ya, digamos que esto es solo un lanzamiento. Este es el lanzamiento 1. El 1 da lo mismo, porque nunca se repite. Este es el 2 y este es el 3. Entonces es la probabilidad de que no se repita en el 2 por la probabilidad de que sí se repita en el 3. ¿Sí? Claro. Y no tiene que ser como la probabilidad de que no se repitan todos los anteriores, o solo que no se repitan en el anterior. Y ahí como... No, es en todos los anteriores. Pero hasta ya. ahora no llegamos a eso porque estamos en un n muy chico. O sea, en el x muy chico. Pero ahora, justo mira, incluso colgándome de tu parte. ¿Cómo sería la de x igual 4? Sería como la probabilidad de que no se repita en el 2, sería como n-1 partido n, por n-2 partido n, que es la que no se repita en el 3. ¿Ya? Y por 3 partido n. Ya, muy bien. Eso mismo. Ya. En el fondo, es como ir viendo que no se repite ninguno de los anteriores. Y en el que quiero que se repita, veo cuántos ya tiré, porque son las opciones distintas que salieron y son con las que puedo repetir el lanzamiento. Y esa es como la cantidad de opciones posibles que tengo en ese número que estoy hablando. Me queda 3 partido n. Entonces esto sería n menos 1 partido en n. Sí, gracias. También este ejercicio igual es como medio tricky, pero igual es choro, porque después, bueno, las clases más adelante van a ver como unas cuantas distribuciones conocidas y todas se construyen un poco así, como poniéndose en caso, es como la forma más fácil de verla, como con conteo igual. Esta es como una distribución que no tiene nombre, pero es como... Ya, entonces, quizás incluso escribamos el de 5 ya, como para llegar un poco más lejos, porque estamos bien en la hora. Estamos casi justo en la hora ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que quizá no haya participado? No sé, alguien que quisiera jugársela con el de 5 ahora que quizá ya está más claro el patrón. Y acá podemos quizá borrar esto.
Sería n-1 por n-2 por n-3 por 4, partido todo eso como la multiplicación de la n. ¿Ya? Ay, perdón. ¿Y n a la cuánta? A ver. N a la 4. Ya, muy bien. N a la 4. Ya, entonces, no sé si hagáis algún... Bueno, podría dejar este ejemplo para cuando suba esto. A ver. Y esto es a la 4. Y quizá acá como... no se repite, no se repite, no se repite. Y sí se repite. Esa es como la intuición. Y este pongámosle acá. Ya, entonces, no sé si alguien ahora como con, ya que tenemos más o menos claro el patrón, alguien se la quiere jugar con la probabilidad de que X sea igual a un X cualquiera. Un X genérico. Evidentemente un X perteneciente al rango de X, porque son los que nos interesan. Y con esto terminamos el auxiliar y nos podemos ir a descansar. Yo creo que es n-1 factorial por ¿Ya? x-1, todo partido por n menos ¿Por X menos 1? 1 factorial. Sí, eso, partido por n menos, abre paréntesis, x-1. ¿Ya? Y todo eso como n menos eso en factorial por n a la x-1. Ya, muy bien. Creo que está bien. En el fondo, bueno, son muchos términos, queda muy desordenado, pero este es como el... A ver, quizá podríamos dejarlo por separado, ¿ya? Para que se cache... Ya, esta es como algo así mejor. Esto es x menos 1 y dividido n elevado a x menos 1, ¿verdad? Ya, en el fondo esto es como... Los que no se repiten y esto es el que se repite. ¿Ya? Como que esa es la idea un poco de la distribución. Y en el fondo esto es como una especie como de... se me olvidó cómo se decía, pero es como como el conteo ordenado sin reemplazo. Que en el fondo es como eso. O sea, yo multiplico n-1 por n-2 por n-3 hasta el casillero n-x-1. Que en el fondo acá sería, por ejemplo, acá sería n-4. Entonces yo multiplico n-1, n-2, n-3 hasta n-4. Que en el fondo sale de acá, de lo que dijo acá el compañero. n-x-1. Y este término acá es la probabilidad de que en el acierto que quiero que se repita, sí se repita. Y bueno, eso, hay una forma más como en la que queda un poco más bonito porque queda con n factorial, que es como ponerle acá un n factorial. Esto en verdad es totalmente innecesario. Pero como que así queda un poquito más bonito. Y acá yo le pongo n a la x. Como que queda un poquito más, que en el fondo es como multiplicar por n y por n. Como que hago un ni quita ni pone y queda un poquito más ordenada la expresión. Sigue siendo una distribución súper rara, pero como que ahí nos queda un término genérico y esto es para cualquier x perteneciente al rango de x. Y con eso estamos listos con el auxiliar. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. A ver, estamos como justo de la hora, me pasé 2 minutos, así que no fue tan terrible, creo. Y voy a dejar de grabar ya, para que no quede tan largo esto, pero me quedo igual si a alguien le queda cualquier pregunta del ramo del auxiliar.